Si bien desde hace un tiempo la sociedad argentina parece vivir como si la pandemia ya hubiera pasado, recién en los últimos días han empezado a caer considerablemente los indicadores tanto de contagios como las víctimas fatales. No es para bajar la guardia, de hecho sabemos que razonablemente y siguiendo el ejemplo y por los indicadores que nos llegan de las sociedades europeas sobre todo, es factible esperar una nueva ola y tal vez más fuerte o más impactante que la anterior. Y en el medio tenemos la expectativa de ver si realmente aparece alguna de estas vacunas y resultan efectivas para evitar que el mal se reproduzca indefinidamente en el tiempo. Pero de todas maneras tenemos que acostumbrarnos a vivir en convivencia con la pandemia, con el virus. Sería bueno preguntarse cuánto hemos aprendido de esto y si realmente saldremos mejores o por el contrario solo habremos incrementado los aspectos más negativos de nuestra sociedad. Pero así como de alguna manera estamos conviviendo con el virus, muchos de manera imperceptible, otros sin tomar las medidas indispensables para evitar los contagios, nuestra sociedad continúa en esa dinámica voraz, en esa dinámica empecinada en el conflicto, de la que tanto nos cuesta salir. Desde la oposición vemos que se incrementan las críticas, el oposicionismo, los discursos de violencia. Una oposición que sabe que solo consigue beneficios profundizando la grieta, aun cuando lo que se pone en juego es el bienestar del conjunto. Pero lo que tenemos ahora, en lo inmediato, es que ya se ha disparado la campaña electoral para las elecciones de medio término. Elecciones que van a ser determinantes, ya sea como un plebiscito a favor del gobierno o como una moción de censura de parte de la sociedad. El gobierno pone todas sus fichas en esto, ha conseguido cerrar con los acreedores privados. En la nota que haremos hoy con Fabián Medina, también se advierte que el acuerdo con el Fondo Monetario está prácticamente consolidado. Algunas variables importantes: ha incrementado la producción industrial en el mes de octubre de este año respecto desde el año pasado. Y vamos viendo que en un mundo que no nos provee de certezas, la economía va a empezar a crecer. Tal vez por lo que algunos llaman el rebote del gato muerto, que tiene que ver con el hecho de que más abajo del macrismo era difícil pensar que pudiera llegar la economía y la producción argentina. Pero este rebote hay que acompañarlo con políticas concretas. Y evidentemente vemos que hay reposicionamientos constantes. Hay algunas cuestiones de agenda que son fundamentales. La primera, vinculada con la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la cláusula que impide la reelección por más de 2 periodos de los intendentes y que genera un conflicto entre el espacio justamente de los intendentes de todos los espacios políticos, porque prácticamente casi todos ellos quedan fuera de la opción de la reelección en caso de que se confirme la continuidad de esta norma. Y por el otro lado, el espacio de la Cámpora fundamentalmente, que pretende llevar adelante un proceso de renovación y de expansión territorial a partir de estas restricciones. Este es un debate que de alguna manera genera cierto ruido al interior del espacio del Frente de Todos, y el presidente Alberto Fernández ha manifestado públicamente, y se lo manifestó a los intendentes, su respaldo a la posibilidad de una presentación judicial para que
se tenga en cuenta esta cláusula de los 2 periodos, pero solo a partir del momento de la sanción de la ley. Por lo tanto, los intendentes quedarían habilitados a una tercera reelección. En caso de que esto no ocurra, vamos a tener un problema porque muchos intendentes van a terminar encabezando o participando activamente de las listas y se generaría una situación de cierta inestabilidad política en todos los espacios, que no parece ser demasiado aconsejable en un contexto de precariedad como el que estamos atravesando, por la pandemia, por la crisis económica, por la herencia del macrismo y por los propios daños que ha generado la cuarentena, sin duda. La imagen presidencial se mantiene alta, esto lo hemos analizado con Esteban Pastoriza. No tan alta como en los momentos iniciales de la cuarentena, por cierto, pero por encima de lo que eran los indicadores de los votos del Frente de Todos, más o menos en los niveles de las PASO. Lo cual muestra que, digamos, habida cuenta de la situación casi de guerra contra el virus, y ahora de una especie de posguerra, en la cual tenemos que reconstruir la sociedad y la economía, que fue afectada por 2 virus, ¿no? Primero el macrismo y luego el COVID-19, evidentemente no es un dato menor el hecho de que la imagen presidencial esté alrededor de los 54 o 55 puntos. También tenemos un 35% que lo ve de manera negativa, pero este es un voto que está asociado históricamente con la oposición. Ahí hay una franja en disputa de alrededor, como siempre ocurre, entre un 10 y un 15%, que es a dónde va a haber que dirigir la mirada tanto del oficialismo como de la oposición para tratar de llevar adelante un buen desempeño electoral. Dentro de la oposición la situación es compleja, y es compleja porque hay un sector radicalizado que pretende quemar las naves y hacer todo lo posible para forzar el fracaso de la gestión del Frente de Todos, y este es el sector más extremo, los gurkas de la oposición, el caso de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, Cornejo, Mario Negri, es decir, los sectores más extremos del PRO. Pero también hay un sector que va consolidando sus posiciones, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, con la exgobernadora Vidal, con algunos gobernadores como Gerardo Morales, por ejemplo, que tienen una política más dialoguista. Pero en los últimos días hemos visto que en esta feroz interna que atraviesa el espacio de Juntos por el Cambio, se ha profundizado un debate que ha endurecido el discurso de la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La protagonista ha sido Soledad Acuña, que ha salido a cuestionar la calidad moral y también su capacidad profesional de los docentes. Es histórica la disputa entre la ciudad y los sindicatos. Y realmente lo que ha hecho Acuña es reproducir los discursos que debe haber escuchado seguramente de Erich Priebke, quien era el referente de la escuela en la que cursó sus estudios primarios y secundarios en el sur, y de la cual egresó un año antes de que Priebke fuera separado del cargo para luego ser juzgado como criminal de guerra por los crímenes en las fosas adriatinas durante los años del nazismo, cuando se desempeñaba como oficial de la CSS. Evidentemente, el hecho de plantear que los docentes son pobres, no son ejemplares, tienen escasa cultura, en su mayoría estudian tarde como una segunda opción cuando han fracasado en opciones anteriores, que tardan muchos años en recibirse porque además trabajan. Esta noción del docente pobre, fracasado y que no debe ser tomado como ejemplo es realmente muy peligrosa para la educación en un sistema democrático. Si los que van a dedicarse a la docencia son cada vez más pobres, es tal vez porque las políticas salariales y las condiciones de trabajo que le ofrece el gobierno de la ciudad son cada vez más denigrantes. También el ninguneo permanente hacia los sindicatos educativos, que no tienen en cuenta sus contribuciones. Y además hay otra cuestión, que realmente con este discurso, que claramente tiene una matriz
racista, una matriz excluyente, discriminatoria y condenatoria de la educación pública. Una educación pública que supo ser de excelencia en nuestro país, hasta que fue destruida por los intereses del mercado con la complicidad de varias administraciones, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales o de la ciudad. Evidentemente, la situación es realmente compleja y no se debe dejar pasar por alto, porque estos discursos que instalan el odio social son discursos que terminan generando la violencia y la inestabilidad en nuestras sociedades. Descalificar a los docentes que han tenido que ponerse al hombro, junto con las familias, la situación de la formación de los jóvenes, de los niños, en el contexto de las restricciones y las cuarentenas, es realmente una actitud totalmente condenable. Pero además de esto, tenemos que tener en cuenta que efectivamente cuando la ministra Acuña nos dice con los chicos no, los chicos son el límite y demás, olvida que Mauricio Macri iba recorriendo los colegios haciéndole repetir a los chicos el eslogan "sí se puede". Acuña no está en contra de la militancia en los colegios, está en contra de que circulen discursos que puedan generar un paradigma social de movilidad social ascendente. Básicamente, está en contra de que circulen discursos asociados con la solidaridad, con el afán de mejorar a partir de la experiencia colectiva. Es un discurso meritocrático, es un discurso que coloca a los sectores más acomodados en situación de ser reconocidos naturalmente como aquellos que tienen por alguna razón, que es el lugar de nacimiento o el lugar de formación, el derecho y la capacidad como para conducir a las sociedades. Es un discurso conservador, reaccionario y racista, el mismo que ejerce al momento de criticar a los docentes. Un par de semanas atrás, en la provincia de Entre Ríos, una funcionaria educativa publicó en el portal educativo de la provincia un cuento relatado llamado El gorila gorilón. El gorila gorilón lo que planteaba era justamente un gorila que creía en la meritocracia, absolutamente individualista, despreciativo de los demás, de sus convivientes, de aquellos que compartían su escenario de vida, la selva, y que en realidad descalificaba la ayuda que se podían brindar entre ellos. Hasta que en un momento este gorila gorilón cae enfermo y ve que no puede sobrevivir y es auxiliado por aquellos que hasta el día anterior criticaba de manera sistemática. Ahí aprende el gorila gorilón que no puede vivir solo y que el exceso de individualismo termina siendo nocivo no solo para la sociedad sino para él mismo. Naturalmente, este cuento fue criticado, bombardeado por la oposición de Juntos por el Cambio. Y ahí donde el gobierno de la provincia de Entre Ríos debió salir a respaldar a sus funcionarios, lo que hizo fue salir a criticarlos. Separaron del cargo a la funcionaria e hicieron bajar este archivo del portal público. ¿Qué era lo que planteaba este archivo? Que con la solidaridad, ayudándonos en el marco de una comunidad organizada, podemos ser mejores. La reacción del gobierno fue sancionar a la funcionaria y retirar el material. En la ciudad de Buenos Aires se impuso un discurso racista con componentes nazis. ¿Cuál es la posición de Rodríguez Larreta? E incluso de los sectores radicalizados de Juntos por el Cambio, salir a respaldarlo. ¿Cuál es el modelo de sociedad que queremos construir? Una sociedad basada en la solidaridad, con inclusión, con movilidad social ascendente. Una sociedad en la que podamos convivir. O profundizar la grieta, forzar las diferencias. Anatemizar a aquellos que son más pobres o que no han tenido la casualidad de haber nacido en un hogar acomodado.
Tenemos que preguntarnos esto, porque en realidad exponer a los chicos a que vuelvan a las escuelas simplemente con un programa recreativo, cuando todavía la pandemia está funcionando, está en vilo y estamos tal vez en las posibilidades de que se repita y que tengamos una segunda ola, implica que lo que dice Acuña con los chicos no sea en la práctica, con los chicos sí. Es marketing político. Cuidemos a los chicos, pero sobre todo, cuidemos los valores y las instituciones de nuestra democracia.